Hola, ahora sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir hoy a esta charla de régimen de propiedad horizontal y vinculación con el corretaje inmobiliario. Algo muy, pero muy importante para nosotros en todos los días, especialmente cuando pedimos el libre de deuda, el libre de deuda de los inmuebles que estamos vendiendo en propiedad horizontal, y el administrador nos da tanta vuelta que no sabemos si tiene deuda, no tiene deuda, tiene juicio, no tiene juicio, en qué situación se encuentra. Esta jornada de hoy es para nosotros más que importante en el conocimiento y en el desarrollo de todos los días. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Martín Irigoyen, que para nosotros es el profesional madre en cuanto al derecho y todo lo que tiene que ver la propiedad horizontal y el corretaje inmobiliario, y también Alejandro Casela, un apellido muy bonito para mí, Alejandro Casela, vicepresidente de la CAPAI, y Armando Caputo, que también nos acompaña, miembro también de CAPAI. Para nosotros que ellos vengan y nos asistan en información y en conocimiento para nuestra tarea profesional es más que importante. Así que les damos la bienvenida con un muy, muy fuerte aplauso. Por supuesto, es la casa de Caputo. Caputo también es corredor inmobiliario. Y aparte, bueno, les quiero pasar información importante de lo que queda en esta semana que se va a suceder aquí en el Colegio Profesional. Son dos temas que para nosotros le estamos poniendo mucha carga, mucha energía, porque realmente es por el camino que creemos que tenemos que ir. Uno es sobre el futuro, los futuros profesionales. El día jueves el Colegio Profesional recibe a los estudiantes de las carreras de corretaje inmobiliario en una jornada de reconocimiento y actividad en el colegio. Imagínense que los chicos que están al punto de recibirse van a ver al tribunal y van a presenciar una sesión del Tribunal de Ética y Disciplina del colegio. También van a presenciar una sesión de la Comisión de Fiscalización. Servicio al matriculado es otra área que también van a encontrar, y después van a encontrarse con los integrantes del Consejo Directivo y algunas pautas del corretaje inmobiliario, y mostrarle el colegio funcionando en cada una de sus áreas y departamentos. Para nosotros eso es muy importante. ¿Por qué decirles esto? Porque es darle la bienvenida, la proximidad, el encuentro, señalarles el camino. No sin desmerecer ningún otro colegio, por supuesto, pero nosotros entendemos que trabajar aquí en la ciudad de Buenos Aires es el mayor de los escenarios para lo que es el corretaje, y aparte de esto es trabajar con nombre y apellido, es invitarlos a trabajar dentro de una inmobiliaria propia con su nombre y con su apellido, lejos de cualquier tipo de otra propuesta que puedan tener. Eso es lo que nosotros pretendemos, es un poco marcar el camino, marcar la ruta. Y esto es el jueves, ya lo van a ver en las redes. Tenemos inscriptos alrededor de 160 jóvenes que están al punto de recibirse, y bueno, van a estar recorriendo toda la institución. Y el día viernes tenemos Noche de Tango. Noche de Tango, que si bien es un evento divertido, distendido y relajado, como para pasar una noche de viernes con amigos, con familia, con el grupo de trabajo, es una obra a beneficio del Instituto Roffo, del área de cuidados paliativos del Instituto Roffo. El Instituto Roffo tiene un área específica conducida por un médico y un grupo de voluntarias que asisten a las personas que se están despidiendo. Estas personas que se están despidiendo en tratamientos muy cruentos, muy difíciles, muy duros, reciben una taza de té, una taza de café, un caramelo, algo dulce, una galletita, algo que los reconforte, que les reconforte el alma. Sin duda que estos voluntarios
prestan sus servicios, pero necesitan el té, necesitan el café, necesitan el azúcar, las galletitas, el caramelo que entregan ese día. Bueno, nosotros estamos haciendo esto a beneficio de eso. La entrada son 3 productos, 3 cajitas de té, 3 cajitas de mate cocido, 3 paquetes de café, de lo que ustedes quieran, o 3 kilos de azúcar. Pero son 3 unidades de lo que ustedes decidan, nada más que para donársela a esta gran obra que hace esta gente de voluntariado de cuidados paliativos del Instituto Roffo. Así que las puertas están abiertas, la noche va a estar divertida, nadie cobra nada acá, vienen cantantes, hay un corredor inmobiliario que va a cantar Claudio Antonuccio. ¿Antonuccio es? Sí, Claudio Antonuccio, y después hay otros cantantes que también se han inscrito, y el grupo de tango que practican en el colegio, que son corredores inmobiliarios, que aprendieron acá con su profesora, van a dar una exhibición de los lindos pasos que dan. Así que las puertas están abiertas, los esperamos el viernes a las 20 horas. Ya saben, la entrada es poco, 3 cajitas de té, 3 kilos de azúcar, lo que ustedes puedan, pero sin duda que la colaboración mínima de cada uno de nosotros puede hacer una gran obra, y a eso apuntamos, el demostrarle a la sociedad que no solamente nosotros estamos en el momento de, como dicen algunos, de cobrar honorarios, estamos también en otra instancia, que no solamente es la de conducir al vendedor en los momentos más trascendentales de vender su casa, de vender los inmuebles, sino también que miramos el más allá del resto de la sociedad. Así que, bienvenidos, el viernes los esperamos, y ahora los dejo con estos 3 monstruos que saben muchísimo de esto y que van a hacer una jornada más que placentera para ustedes y de talento conocedor. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, gracias. Bueno, Marta, muchas gracias. Bueno, muchas expectativas generaste, esperemos estar a la altura, y gracias a todos por estar, gracias a las autoridades del colegio por invitarnos. Para mí es un gusto estar con Armando Caputo, que además de ser representante asambleario en esta institución, desde 16, 17, 18 años atrás, cuando entré como asesor letrado de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, ya estaba dentro del Consejo Directivo, así que fue un gusto cuando también en tu doble carácter como corredor también viniste a colaborar a esta entidad tan querida para mí. Bueno, y estar con Alejandro Casera, que es vicepresidente de la CAPAI, la verdad que también es un gusto, aparte hoy es su cumpleaños, así que doble mérito, le pongan un aplauso por su cumple, que está acá. Y bueno, vamos a entrar en el maravilloso mundo de la propiedad horizontal. Porque claro, a ustedes les toca intermediar ni más ni menos que en inmuebles. Claro, cuando venden una casa en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires, ahí cero problema. El tema es cuando les toca participar, que son la mayoría de los casos, en una unidad funcional, dentro de un edificio. Esto que decía Marta rápidamente, ver qué deuda de expensas tiene, si no tiene deuda de expensas. Entonces la idea es hacer una charla de propiedad horizontal, pero que también toque algunos temitas, un salpicadito de temas en la vida cotidiana de cada uno de ustedes como corredores inmobiliarios, y sobre todo en qué atajarnos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la etapa previa también, que es la prehorizontalidad, un tema no menor que lamentablemente no es utilizado en la República Argentina por ahora, pero a partir de las hipotecas divisibles que salió hace poquito, me parece que es algo que se tiene que mejorar, y les voy a decir por qué, a mi modo de ver, no funciona la prehorizontalidad en la Argentina, pero que está dado todo como para que funcione. Y después sí, vamos a entrar en propiedad horizontal, hablando temas tanto de expensas ordinarias y extraordinarias, que a usted ese tema, cuando los que están en alquileres, administran alquileres, es un tema cotidiano, y lo quieren llamar como árbitro de fútbol o de hockey o de rugby al administrador de consorcios para que diga, che, poné ordinaria, poné la extraordinaria, y es el jamón del sándwich. ¿Qué pasa con ese tema? Y también cosas y partes comunes, porque les digo, si piden solamente, y ya empiezo a expoliar la charla, si piden solamente el título de propiedad de la unidad funcional, lo que están vendiendo solamente es aire.
un espacio, volumen. Algunos, según el barrio, de muchos miles de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pedir ustedes como corredores cuando tienen que celebrar o intervenir en la intermediación de una compra-venta de una unidad funcional dentro de un consorcio? Bien, vamos a ver si esto funciona. Bien, funcionó. Bien, antes, propiedad horizontal. A ver, lo que hicieron en el curso, estamos dentro de los derechos reales. En la Facultad de Derecho, cuando se habla de derechos reales, hablamos básicamente de la relación jurídica entre las personas, entre un sujeto y una cosa. Una cosa. Puede ser una cosa mueble o una cosa inmueble. Por ejemplo, si yo tengo esta copa, es una cosa mueble y en este caso, como está acá en las instalaciones de CUSICBA, estoy haciendo uso de ella, tomo agua, pero no es mía. Si me voy corriendo con la copa, probablemente tengo un problema y me hagan una denuncia en una comisaría. Bueno, lo mismo es la relación entre las personas y los inmuebles. Lo único que cuando hablamos de una cosa, la posesión, es decir, el tener la cosa, presupone que soy el dueño. En cambio, en los inmuebles, ustedes son corredores inmobiliarios y saben que, bueno, tenés un registro de la propiedad inmueble, tenés una formalidad que es la escritura pública. ¿Qué pasa si estamos en la etapa anterior, en la etapa de los consorcios en formación, o cuando estoy con un boleto de compraventa simplemente? Pero bueno, todo eso estudia el derecho real. Y por eso tenés una gran división entre lo que son los derechos personales o creditorios, que son el campo de las obligaciones civiles y comerciales, y los derechos reales, que sabemos que en nuestro país es un número limitado y que vos la esencia de un derecho real no la podés modificar en su sustancia, porque si no deja de ser un derecho real. Entonces, vamos a ver que en la propiedad horizontal conviven dos mundos. Por un lado, dentro de la unidad funcional hay un dominio de ese dueño, de ese departamento, de esa oficina o de ese local. Pueden ser, por ejemplo, una pareja que también es dueño, tiene un condominio dentro de ese volumen de aire, punto que después voy a volver. Pero en todo lo que son las partes comunes de los edificios, de los consorcios, en realidad hay un condominio de indivisión forzosa entre cada uno de los propietarios que es dueño de una partecita de esa parte común. Es dueño de que es en una porción imaginaria, un 5%, porque tiene que ver con la relación del metraje de su unidad funcional respecto del conjunto, en algo que es indivisible. Entonces, dueño de una partecita del hall de entrada, dueño de una partecita del ascensor y dueño también de una partecita de los caños comunes. Y claro, digo eso porque muchas veces dicen, no, todo eso es del consorcio. En realidad, si ese consorcio se liquida, ese proporcional también entra a la hora en cuando hay un valor. Entonces, en realidad, hay una parte indivisa, porque es indivisible. Es como si yo una copa la parto, deja de ser la copa. Lo mismo con las partes comunes. Por supuesto, si yo tengo más superficie, eso no me da derecho a poder usar más el sillón del hall de entrada. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, en ese sistema jurídico es en el que nos movemos. Y hay un sistema normativo donde arranca de la Constitución Nacional con el derecho de propiedad, baja al Código Civil y Comercial, título 5 y título 6 del Código Civil y Comercial, que es propiedad horizontal tradicional, y acá en la Ciudad de Buenos Aires no vemos tanto conjuntos inmobiliarios que la propiedad horizontal especial. A su vez tenemos leyes locales, de las cuales nos va a hablar Alejandro y Armando, que es la Ley 941 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ejemplo establece la obligación de la renovación anual del administrador, obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires, y después tenés el reglamento de propiedad horizontal, algo que es esencial porque es el contrato constitutivo con el que nace la propiedad horizontal una vez que está inscrito en el registro de la propiedad de inmuebles, y algunos edificios, consorcios, tienen reglamentos internos. Ese es el sistema normativo. Entonces, cuando ustedes toman una propiedad, piensen que todo ese es el sistema normativo. Lo que está en el Código Civil y Comercial sabemos que está escrito
y las leyes se presumen conocidas por todas, pero muchas veces ustedes piden la escritura de la unidad funcional y pasa muchas veces que no tienen ni siquiera el reglamento de propiedad horizontal, la copia, y muchas veces no tienen, si tienen el reglamento interno, no tienen el reglamento interno. Entonces, a veces, ojo, algo les falta. Sobre este punto voy a volver. Bien, vayamos a prehorizontalidad. La verdad es que estamos en un momento de la Argentina que deberíamos, este instituto, poder aprovecharlo. Porque la verdad que cuántas construcciones hay en Argentina, cuántas veces a ustedes les toca intervenir con un desarrollista, venden una futura unidad funcional que está en el pozo y de pronto simplemente depende si es un fideicomiso, que es una adhesión al fideicomiso, o si es un boleto de compraventa, se le dan un boleto de compraventa y se acabó. Hace poco acaba de salir la figura de las hipotecas divisibles y la verdad que la prehorizontalidad está antes, y la prehorizontalidad es un instituto que está de la ley 13.512 de hace muchísimos años, sin embargo nunca se usa. Y hoy por hoy, que estamos en una economía distinta a lo que eran 15 años atrás o 20 años atrás, creo que es la oportunidad para volver a levantarla. ¿Por qué no funciona la prehorizontalidad? Miren, la prehorizontalidad tiene para mí, dos temas que son importantísimos, que podrían servirle tanto para el administrador como también para los corredores inmobiliarios. Básicamente es dar seguridad jurídica. Es decir, yo voy a hacer un edificio y tengo que, la persona que compra tiene que tener seguridad jurídica en cuanto a lo que me están vendiendo no se pueda vender dos veces. Y eso es algo que es importantísimo para los corredores. Hace poco, además, tenemos un caso que es titular de todos los diarios, que es Indulpac, como 12 procesados, presos. Entonces, imagínense, muchas veces los corredores intervienen en operaciones inmobiliarias de compra-venta de unidades en construcción, y lo que tenemos es un boleto de compraventa. A lo sumo tenemos el informe de dominio para saber si el terreno está hipotecado o no. Ahora con las hipotecas divisibles, que no voy a hablar hoy, es algo que también le da mayor seguridad jurídica a esa cuestión. Pero lo que quiero decir es, la verdad es que la regla tendría que ser la prehorizontalidad. ¿Por qué? Que en el registro, dentro de lo que es el registro de la propiedad inmueble, que existe una dependencia que inscribe unidades en prehorizontalidad. Y además, para los administradores de consorcio, ¿qué pasa? Una vez que se da posesión, que se puedan cobrar las expensas. Porque después es un problema salir a recaudar, porque mientras está el consorcio en formación, cuando ya empieza a estar ocupado el edificio, tenés que tener un empleado, que es el encargado, hay que pagarle el sueldo, hay que comprar artículos de limpieza. Ellos tienen un gran problema para el tema de la recaudación. Y el gran problema que tenemos hoy en la República Argentina es el Código Civil, el artículo 2071 del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque lamentablemente es uno de los pocos artículos del 2015 que a mi entender se equivocaron. Y con esto terminaron de matar el instituto porque en la práctica nadie lo pone. El artículo 2071 yo directamente lo derogaría. Porque fíjense, seguro obligatorio, para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más sus intereses retributivos. Y no sigo. O sea, fíjense, nuestros legisladores, acuérdense de la ley de alquileres, todo lo que hemos hablado acá. Entonces, en esta parte del código, para mí le erraron. ¿Por qué? Porque fueron a la seguridad económica. Y la verdad que la seguridad económica, cuando uno compra en el pozo, bueno, elige la empresa constructora, estamos en la Argentina. Entonces, estos seguros, la verdad que son imposibles de contratar. Primero por el inmenso valor que tienen. Y les huyen todos, porque para el constructor o para el desarrollista, además de ser difícil de conseguir una compañía de seguros que emita estas pólizas, imagínense en la República Argentina cuál sería el valor de estas pólizas. Entonces, terminó
en una figura que se puso en un cajón y que sería muy útil. Porque, no sé, a ver, calculo que algunos de los que está acá o de los que nos están mirando en streaming han vendido alguna unidad en construcción. Y recordemos que, a ver, no es solamente el tiempo desde que arranca la obra que se da posesión. Muchas veces desde que se termina la obra, se da posesión y se escritura, el tiempo que tenemos mínimo es de 2 o 3 años. No hay que tener final de obra, o sea, en la Argentina, y no es solamente en la ciudad de Buenos Aires. Cuando nos toca hablar en otras partes del país pasa lo mismo. O sea, uno termina la obra y está 2 o 3 años para que pueda recién inscribir el reglamento de propiedad horizontal en el registro de la propiedad inmueble local. Entonces es un problema. Entiendo que con un buen régimen de prehorizontalidad, donde se simplifiquen las cosas, nosotros hemos presentado un proyecto para simplificarlo, en donde se garantice y se le dé seguridad jurídica al adquirente, que además le va a traer tranquilidad también al corredor inmobiliario, porque sabe que si está en prehorizontalidad no vende 2 veces lo mismo, sería, la verdad, un ganar para todas las partes. Y también después, el tema de las deudas de expensas, tranquilamente en prehorizontalidad se podría hacer directamente equivalente a título ejecutivo como cualquier deuda de expensa de un consorcio en propiedad horizontal debidamente inscripto. Digo porque son muchos la cantidad de edificios en construcción, con posesión, en donde realmente ocurre esta cuestión. Bien, vamos a pasar a otro tema. Bien, cosas y partes comunes. Y cosas y partes privativas. Como al comienzo de todo dije, bueno, el régimen de propiedad horizontal coexiste. Por un lado, la unidad funcional, que está constituida por departamentos, locales, oficinas, que es una parte privativa, en donde yo puedo, dentro de esa parte privativa, moverme con cierta libertad, restringida, porque no puedo hacer lo que quiero. Si me paso una viga que tiene la seguridad del edificio, si la rompo puedo afectar la seguridad del edificio, entonces no la puedo romper. Sí, tengo pésimo gusto y puedo pintar si quiero las paredes de color fucsia, pero lo que no puedo es dinamitar esa unidad, ese departamento, ese local. ¿Por qué? Porque entre las paredes pasan partes comunes, como que son los caños que conducen fluidos. Entonces, hoy yo les pongo los artículos del Código Civil, después ustedes tranquilamente pueden ingresar, pero vemos que está bien delimitado las partes comunes a partir del Código del 2015, que se establece claramente cuáles son partes comunes y cuáles son partes privativas. Y algo que nosotros muchas veces detectamos es que siempre cuando ustedes tienen un departamento, está bien, lo primero es lo primero, que les acerquen una copia de la escritura. Pero pocas veces se pide una copia del reglamento de propiedad horizontal o del reglamento interno si lo tiene. Y esto no es un tema menor, porque a ver, fíjense que mismo cuando vos vas a lo que es la definición de la propiedad horizontal, al inicio del capítulo 5, claramente tenemos en el artículo 2037 el concepto. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. ¿Qué significa esto? A ver, el reglamento de propiedad horizontal va de la mano con el título de la propiedad horizontal, y eso lo tenemos que entender, y es ABC. Entonces, ustedes como corredores inmobiliarios tienen que tener una copia del reglamento de propiedad horizontal de cada unidad funcional. Porque, por ejemplo, ahí está el destino de las unidades funcionales. Y si es destino vivienda, es destino vivienda.
ya no es como antes que, ojo, porque después si quieren instalar un consultorio de psicólogos, un estudio jurídico, va a tener un problema el que compra. Y les digo algo más. Muchos quieren comprar en ciertos lugares para, por ejemplo, hacer alquileres temporarios. Y el pensamiento de los jueces va cambiando con los años. No es como era 20 años atrás, que todo lo que no está prohibido está permitido. Sí, esa era una jurisprudencia. Entonces, 20 años atrás, tal vez si vos tenías un alquiler temporario, pasaba. Pero hoy, si el destino de las unidades funcionales dentro del reglamento de propiedad horizontal establece que es con destino vivienda, hoy prácticamente todos los jueces civiles de la Cámara Civil de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, están fallando de que los alquileres temporarios se equiparan a alquileres comerciales. Y a partir del Código del 2015, que establece que claramente los reglamentos de propiedad horizontal tienen que decir el destino de las unidades, tiene que decir en el reglamento que es apto para alquiler temporario. Si no, o sea, si el reglamento de propiedad horizontal no lo dice, va a haber un problema. Es más, hoy hasta me mandaron un fallo que salió en Infobae de un juez que justamente, claramente le dio la razón a un consorcio que era con destino vivienda por un Airbnb, para decirlo en criollo. Entonces, es muy importante pedir el reglamento, algo que la verdad que muchas veces se omite. Y si no piden el reglamento de propiedad horizontal, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les decimos, señores, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ustedes están vendiendo es simplemente, insisto, un volumen. O sea, es increíble. Ustedes están interviniendo en operaciones inmobiliarias donde hay un muy buenos valores de venta, pero la parte común es todos los espacios comunes y la parte privativa es el volumen que se da dentro de los departamentos, entre las paredes interiores que limitan ese departamento. Entonces estamos vendiendo, ustedes están interviniendo en operaciones inmobiliarias donde lo que venden es un volumen de aire. Nosotros siempre hablamos de ello y se matan de risa cuando se los decimos. Ojo con esta cuestión. Entonces, ustedes, si no piden el reglamento de propiedad horizontal, se quedan prácticamente solamente con el volumen de aire y no ven todo lo que rodea al edificio. Obviamente que en cuanto a las partes comunes, yo en esto no los voy a aburrir, todos sabemos que tienen que ser utilizadas para el destino con que están. Si hay una pileta que es de uso común, muchas veces tienen un reglamento interno y hay que respetarlo. Todas estas cuestiones ustedes ya lo saben. Por lo general los reglamentos de propiedad horizontal, además también ustedes como corredores inmobiliarios, lo que les permite es también ven las normas de convivencia. Los reglamentos internos también sirven para eso. Por lo general, en los reglamentos de propiedad horizontal también les sirve para saber si lo que ustedes ven es lo que figura en el reglamento en cuanto a la unidad funcional, los metros cuadrados, si tiene un quincho, si ese quincho estaba de origen o fue algo que construyó en el patio del fondo, que siempre son las plantas bajas, seguramente son los que tienen agregados por fuera del reglamento. Por lo menos, para evitarse después algún reclamo por parte de quien fue cliente de ustedes, y vos me vendiste esto que tenía un quincho y me fijé en el reglamento y no está, ni tampoco está en el título, y que después quiera venir a hacer algún tipo de reclamo a ustedes. Entonces, todo esto, insisto, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y muchas veces no se tiene en cuenta. Bien, a ver, un segundito. Ahí funciona. Bueno, después tenemos partes comunes de uso exclusivo que ustedes como corredores inmobiliarios ya las conocen muy bien. Obviamente que todo lo que sea construcción, el agregar algo en una parte común de uso exclusivo, como de una parte propia que sea para patio, se necesita la autorización del resto de los copropietarios. Todo esto ustedes lo conocen y son materia corriente de problemas. Pero es muy importante esto que
para mí es pedir los reglamentos de propiedad horizontal. Bien, sigamos avanzando. Bueno, acá está el 2043, que es esto que les dije, que claramente define a la unidad funcional como un volumen de aire. Entonces, insisto, si ustedes no piden el reglamento de propiedad, es como que le falta la otra parte. Es muy importante, acá tienen los artículos, después ustedes lo van viendo. Bien, quiero llegar, porque el tiempo es tirano y no les quiero sacar, a un tema que es muy polémico, que es el tema de las expensas. Expensas comunes ordinarias y expensas comunes extraordinarias. Esto después ustedes lo ven, a ver, no, ahí pasó. Bien, ustedes como corredores y ustedes como administradores tienen un problema, que es el artículo 2048 del Código Civil y Comercial, y que los corredores inmobiliarios, algunos que los conocen fingen demencia y dicen no conocerlo, y otros directamente lo ignoran. Además, con una mala noticia. Cuando el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023, derogó la ley de alquileres, que fue algo espectacular para todos, porque volvieron los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, se llevó puesto un artículo que evitaba discusiones, que era el artículo 1209 del Código Civil y Comercial de la Nación. Como el artículo 1209, ¿se acuerdan aquel? El inquilino deberá pagar expensas de aquellas cosas de las que se sirve, básicamente decía esto, independientemente si se liquidaban por expensas ordinarias o extraordinarias. Entonces eso, dentro de todo, marcaba cierta regla, sobre todo contrato de alquileres, que sabemos a quien les toca administrar alquileres que muchas veces los propietarios quieren la chancha y los 20, y del otro lado tenés al inquilino que está queriendo tratar de que todo sea extraordinario cuando no lo es, cuando una reparación de una unidad funcional por una filtración, que claramente es ordinario. Entonces, antes tenías el 1209, que también claramente establecía que el impuesto inmobiliario era a cargo del propietario y la tasa ABL era a cargo del inquilino, locador y locatario. Pero bueno, al derogarse la ley de alquileres por el DNU 70/20, trajo un efecto no deseado, que quedó abrogado este artículo, porque como estaba dentro de lo que se llamaba la ley de alquileres y había habido una modificación del artículo 1209 del Código Civil y Comercial, si se deroga la ley que modificó ese artículo, es decir, el 1209, ese artículo queda abrogado. Abrogado significa, lamentablemente, derogado. Entonces vos entrás a Infolec, que es el sistema legal de la República Argentina que regula todas las leyes vigentes, donde están todo el sistema normativo vigente en la República Argentina, entran en el artículo 1209, van a tener el texto del 1209 y abajo abrogado por el DNU 70/2023. Es decir, no está. Y la verdad que era un artículo muy valioso. Entonces, yo tengo una mala noticia, porque el artículo 2048 del Código Civil y Comercial claramente establece el tema del régimen de expensas desde el punto de vista jurídico, no contable, pero sí jurídico. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Una verdad de perogrullo. Ahora vamos al segundo párrafo. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Es decir, habla de expensas comunes ordinarias y fíjense que prácticamente es todo. Y cuando se habla de expensas comunes, habla de este sentido de comunidad. Se puede hacer expensas comunes ordinarias o expensas comunes extraordinarias.
Después, en el tercer párrafo, habla de, bueno, de si hay que hacer una rampa para personas con discapacidad o problemas de movilidad. También son expensas comunes ordinarias, típicas del consorcio. La del tercero necesita la rampa, que se la pague la del tercero. No, esa rampa es un gasto común, claramente. Lo dice el artículo 2048 del Código Civil y Comercial. Y en el cuarto párrafo, fíjense, recién establece, debe pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea. Es decir, las expensas, desde el punto de vista jurídico, comunes extraordinarias, son exclusivamente aquellas que dispone la Asamblea de Propietarios. Son 3 órganos, uno es el órgano de administración, el otro es el órgano de asamblea, que es por el cual todos los propietarios de ese consorcio votan sobre cuestiones que tienen que ver con el edificio, a la cual el administrador tiene que hacerle caso, siempre y cuando sean órdenes lícitas, ¿no? El encargado, tengámoslo en negro o en monotributo, ahí no le hacen caso porque hay que cumplir con todas las leyes laborales, que todas estas cosas pasan en propiedad horizontal. Pero fíjense, establece claramente el 2048 que las expensas comunes extraordinarias tienen que ser decididas por una asamblea, y una asamblea que además a tal fin diga que es extraordinaria. Entonces, claro, es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan siendo ellos el jamón del sándwich. A los administradores de consorcio se les paga por administrar las partes comunes del edificio, no para administrar los contratos de alquileres, los contratos de locación entre locadores y locatarios, que además pueden estar redactados de forma distinta. Entonces, muchas veces se le pide al administrador, tanto los locadores como los locatarios, che, este gasto ponerlo como ordinario, che, este gasto ponerlo como extraordinario. Cuando vos tenés el 2048, que ha ordinarizado todas las expensas, entonces creo que una de las llaves de esto son los contratos que se firman. Y acá a veces es mejor ponerse colorado con los propietarios, con los locadores de entrada, y decirle, che, mira, las reglas de las expensas van a ser estas. Porque ahora ya ni siquiera hay 1209, que después ponerse verde cuando hay un problema con el locatario, con el inquilino, y viceversa. Porque, bueno, sabemos que a veces las cláusulas de expensas son poco claras. No debería ser así, pero son cosas que pasan. Entonces, por tener los contratos, los instrumentos, cláusulas poco claras, muchas veces le pedimos a los administradores que sean los árbitros y que decidan. Y lo que es peor, si tendrían que decidir, tendrían que poner todo ordinario, si es por el 2048. Salvo que haya habido una asamblea y que la asamblea lo haya marcado como un gasto extraordinario. ¿O no es un problema para ustedes? ¿O no es así? Contanos cuando llega la liquidación. Vos, Armando, cuenten un poquito. Bueno, en realidad este sí es un problema serio el que tenemos con las expensas extraordinarias, porque ¿qué potestad tengo yo, administrador, de decir esto va y aquello no va? Porque por un lado voy a tener al propietario que me va a decir ¿y por qué es así? Y voy a tener al inquilino que me dice ¿y por qué es aquello? Como bien decía Jorge, este artículo del 2048 de alguna manera vino a clarificar todo. Si bien es cierto que muchas veces hay mejoras que se incorporan a la propiedad que hacen de que el inquilino, que seguramente con el nuevo contrato que hoy tenemos podrá estar 2 años o el tiempo que fuese, en algún momento ese contrato finaliza y el inquilino se tiene que ir, con lo cual esa mejora que de alguna manera pagó le quedó en beneficio a la propiedad. Pero eso forma parte también del uso, porque hablábamos del reglamento y todos los propietarios y todos los escribanos pasan y se reciben el título de propiedad que dicen que el reglamento de copropiedad se declara conocer y aceptar. Entonces yo le pregunto, como decía Jorge recién, ¿cuántos son los propietarios que compran, leen y aceptan el reglamento de copropiedad? En el caso de las expensas pasa un tema así bastante complicado, porque hoy en día existe, y yo quiero asumir el doble rol como agente inmobiliario y como administrador de consorcio. Yo vengo de una escuela de muchísimos años, voy a hacer casi 50 años que estoy en el rubro inmobiliario, donde viví épocas donde los contratos se hacían por adelantado,
el que tenía 2 departamentos los alquilaba y se compraba un tercero. Había colas de cuadras para poder alquilar porque no había alquileres, con lo cual hubo vivencias de todo tipo. Entonces los contratos de alquiler tienen que ver una parte muy importante en lo que es el agente inmobiliario, porque no es cuestión de quedar bien con uno en detrimento del otro, sino que lo que hay que hacer es tratar de que en el futuro los problemas no los tenga uno, porque al que le van a venir a golpear la puerta es el agente inmobiliario. ¿Qué me hiciste o qué me hizo? Según cómo sea la relación locador-propietario, locatario-inquilino. Entonces, yo creo, y ahí hago hincapié en que si partimos del artículo 2048, donde prácticamente todo es común, porque hace al mantenimiento, el edificio por sí solo no es generador de recursos. Los recursos provienen de lo que la gente o cada propietario, en este caso, o el destino que tenga la propiedad, se tiene que hacer cargo, con lo cual todo surge de las expensas. Entonces, por otro lado, gran parte del problema viene porque hay quien reclama cosas que son necesarias y el administrador tiene la obligación de hacer. No puede, como muchas veces pasa, no hay plata o no se hace. La función del administrador es tratar de conseguir los recursos para que eso se pueda hacer. Nadie puede, y discúlpenme el exabrupto, nadie puede ir al baño con un paraguas, no sé si me entiende, y si a alguno le tocó vivir una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque los arreglos hay que hacerlo y todo eso hace al mantenimiento de la cosa. Y lamentablemente no todos manejan los mismos criterios y por el otro lado, hoy por hoy hay un problema que es el problema económico. Esto es una cuestión que tenemos que analizar, como dije en un comienzo, entre propietarios e inquilinos. El inquilino es golondrina, hoy está, mañana no está. Y lo que todo propietario busca es que el inquilino, o mejor dicho, no el inquilino físico, sino el fin, que es tener la propiedad ocupada, se mantenga ocupada a través del tiempo. Porque muchas veces los alquileres, por pretender sacar unos pesos más, generan que van a tener un lucro cesante de meses que no se pueden alquilar, con lo cual, si nosotros lo repartimos en lo que es la totalidad del contrato, que serían, suponiendo, 24 meses, nos vamos a encontrar que el valor locativo que pensamos será 10, seguramente será 7 o será 8. ¿Por qué? Porque se perdieron meses de alquiler. Entonces yo creo que para hacer un análisis, y por eso digo que parte también de la responsabilidad depende de los inmobiliarios, cuando tengan la necesidad de hacer la redacción de esos contratos de alquiler, dejar establecido exactamente cuáles son las obligaciones de uno y de otro. Podemos discutir si en determinado momento hay un despido el personal, por ejemplo, y que se hace para poder pagar la indemnización un fondo. Ese fondo seguramente se va a tener que tratar en una asamblea porque no es un resorte del administrador, y como la asamblea es uno de los 3 órganos que tienen potestad para poder definirlo, podrá decir esto lo hacemos de esta manera o esto de otra, poniendo incluso lo que tiene que ser como expensa extraordinaria. Otro caso también que se da es en el fallecimiento o incapacidad por parte del trabajador, donde hay que indemnizarlo en función de los años trabajados. Si bien es cierto, hoy a través de la FATERI los consorcios hacen un aporte en la cual de alguna manera reciben el reintegro, ese reintegro tiene como ciertas condiciones que a través del tiempo no logramos entender qué es lo que pasa, porque pagan a reintegro. Primero paga y después le damos, o sea, primero hay que pagarle a los derechos habientes el valor indemnizatorio que le correspondía y después el sindicato lo entrega. Que muchas veces, como es un negocio, ese reintegro no aparece tan fácilmente y cuesta y hay que seguirlo. Entonces esos casos que por ahí pueden llegar a decirse cómo se plantean, pueden entrar perfectamente como extraordinarios, pero a lo que hace al mantenimiento o lo que hace a un montón de otros factores,
de la vida cotidiana, porque nadie rompe un caño, salvo que haya una negligencia, pero se rompió por vetustez, porque el tiempo pasó, o porque se rompe varias veces el mismo tramo de caño. Y bueno, el caño tiene una extensión. Entonces muchas veces nosotros tenemos que plantearle a los gremios que cuando hacen un cambio lo hagan integral, porque el caño es tan viejo a los 10 centímetros como al 1,5 metros. Entonces no tiene sentido emparchar, porque eso hace también a la problemática de quién paga las cosas, pues ya lo pagué una vez, no, pagó una parte y el resto no lo pagó. Entonces hay un montón de factores que creo que en la redacción de un contrato de alquiler se pueden dejar perfectamente definidos. No son muchas las relaciones, los planteos que se tienen que hacer con respecto a lo que es extraordinario, porque como ya mencionamos, hoy prácticamente, como todo va hacia el mantenimiento, salvo raras excepciones, vamos a entrar que las expensas son comunes. Como dice el título, lo que maneja la propiedad horizontal son expensas comunes, que podrán ser con carácter de ordinario o con carácter de extraordinario. Entendiéndose por extraordinario todo aquello que excede a lo que es el giro normal de una administración, en el manejo de una administración. Entonces ahí es donde de alguna manera nosotros entendemos que puede ser beneficioso para las partes. Y en aquellos casos donde el agente inmobiliario no actúa como administrador de locaciones, dejarle aclarado al propietario, porque a veces la buena relación locador-locatario hace que haya una continuidad y muchas veces el locador, con el hecho de no tener que perder a un inquilino, a veces dice, ¿cuánto es la parte proporcional? Porque un arreglo sale 100 pesos, no es que lo voy a pagar yo los 100 pesos propietarios, yo voy a pagar en la proporción que el reglamento me determine cuánto es lo que a mí me corresponde. Por el otro lado, y volviendo al inicio de lo que decía Jorge, el reglamento es la ley en un consorcio y en un edificio, es decir, lo que dice ahí, por eso es importante que ustedes lo pidan. Para ir cerrando un poco con este tema de las expensas, que no tiene muchas variables para incorporar, nosotros como Cámara hemos firmado un acuerdo con el Colegio de Escribanos, donde a través de un procedimiento que hemos consensuado, los escribanos cada vez que solicitan un libre deuda nos piden a nosotros que evacuemos todos los elementos que de alguna manera participan en ese certificado de dominio. ¿Por qué? Porque ese certificado de libre deuda es el que después irá al protocolo del escribano que intervino y en función del administrador notificar si hubo juicios, si hay deudas o todo lo que está inherente a esa propiedad que hoy se está vendiendo. Después vendrá el proceso de todo lo que puede llegar a ser la ley 941, que a lo mejor a ustedes tampoco los ayudará o no los aburrirá un poco, pero específicamente las expensas es eso, es decir, yo sigo pensando que la relación locador-locatario es básica para que se pueda tener una armonía entre lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde a otro, porque el administrador no es juez ni parte en un contrato privado. ¿Quieres hablar? Bueno, entonces, básicamente, insisto, los administradores de consorcio, el rol es administrar las partes comunes del consorcio. Los honorarios que cobra, los cobra para administrar esas partes comunes y no para administrar las relaciones locativas. Lo digo porque esto tiene que ver, siempre lo obligado al pago de expensas, lo sabemos todos, es el propietario, más allá que tenga un inquilino o no, que es una relación entre partes, en definitiva, dentro del mundo de los derechos, de las obligaciones, de los derechos personales, de los derechos creditorios. Pero en cuanto al derecho real, el obligado al pago de expensas en propiedad horizontal es siempre el propietario en relación al consorcio. Por eso es importante este tema. Si quieren, abrimos para que hagan preguntas sobre esto, si tienen ganas, y si no, pasamos al próximo tema. Vengo bien con el señalador. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, seguimos con el tema del régimen de los administradores. Gracias. No, quería consultar porque me ha pasado el caso que en una propiedad horizontal había que hacer reparaciones en el cual... ¿Se oye? No. Ah. Bueno, no sé, sí, ahora sí. Bueno, tenían que hacer reparaciones
Y bueno, el reglamento de copropiedad muy antiguo, de una propiedad muy antigua. Entonces no dicen que ahora los cambios que hubo, que todo lo que se rompe, digamos, dentro de una propiedad lo tiene que abonar el propietario, que ya no tienen que hacer reparaciones la administración si son caños, que bueno, perjudica a ambas propiedades. No sé si me expliqué, ¿sí? No, al contrario. El código del año 2015 es muy claro. Yo lo pasé rápidamente, pero en cuanto a que son partes comunes, o sea, claramente son comunes a todos, algunas de las unidades funcionales, las cosas y partes de uso común de ellas e indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Este es un principio de comunidad. Y después el artículo 2041, y ahora lo que prevalece es el código del 2015, inclusive sobre viejos reglamentos, establece el terreno como parte común, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a estas con el exterior, los techos, azoteas y terrazas y patios solares son comunes, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros son comunes. Vamos rápidamente a mira el F, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso a la unidad funcional son comunes. Entonces ahí te sanatearon los caños que están dentro de la pared, que van todos por adentro y que hacen ese sistema, por ejemplo, de que haya agua en ese consorcio, que es todo un sistema, es común. Recién cuando sale el caño fuera de la pared en ese flexible pasa a la parte propia, o el cuadro de ducha, para decir algo, es común. En cuanto al cableado, es común desde el tablero de electricidad común del edificio hasta el ingreso del cable a lo que sería el tablero de la unidad funcional. Es común. Y un segundito, y lo mismo con el gas, que conduce en fluido gaseoso, sí. No, digo, en el caso de que haya sido porque el propietario... En el caso de que el propietario de la propiedad, sí, la de arriba, haya producido el problema porque cambió los pisos. Bueno, ahí... No sé si se escuchó. Perdón. Lo que dice ella fue bueno, siempre hay que ver el caso concreto, siempre los abogados decimos porque no existe un caso igual que otro y a veces le cambias una coma. Bueno, si cambió los pisos y no tocó partes comunes ni dañó un caño, en principio no había una consecuencia. Ahora, si al cambiar los pisos provocó una rotura del caño común, ahí el tema es el causante del origen del daño, que fue esa mano que metió el prestador, el operario que estaba trabajando para el propietario de arriba, que terminó rompiendo una parte común. Que también esto es importante, ustedes como corredores inmobiliarios muchas veces venden propiedades que son que de pronto están detonadas, entonces bueno, acá te puedes armar, inclusive los pH, pero ojo porque muchas veces los pH te cambian, cuando te cambian de lugares, que pasa no siempre, pero muchas veces te cambian el inodoro, te ponen la bañadera o la ducha te lo ponen en el inodoro y ahí necesariamente tocan partes comunes. Si vos vas a la formalidad, necesitas autorización para eso, porque la verdad que la parte común, la tenés en condominios con otros y pertenece a la persona jurídica, pertenece a todos esos propietarios de ese edificio. Entonces, muchas veces se realizan tareas sobre partes comunes y ahí vienen los grandes problemas, o estos cerramientos, esto que les hablé antes, o el quinchito que se hacen en la planta baja, y después vienen problemas que a los 4 años, 5 años, asamblea y pide, quiero que demuelan ese quincho porque no estaba y se hizo de manera clandestina. Bueno, con esto tampoco hay que asustarse, porque no es lo mismo lo que está construido hace 20 años y ahí se enteró el consorcio que estaba y lo quiere sacar, y ahí es difícil, pero ¿por qué no hiciste esto en su momento? Esto de siempre de parar la obra, estas obras que van en contra del reglamento horizontal, lo ideal es que hacerlo en tiempo real. Es decir, arrancaron la obra ahora, mandar la carta de documento y tratar de intimar y pedir las autorizaciones de obra, etcétera, etcétera, antes. Les digo porque es un tema que habitualmente ocurre en propiedad horizontal. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver,
depende de qué interés defiendas, es lo que vos vas a sostener. Yo soy de la opinión que todo lo que está estatutario es obligatorio para las partes, ¿correcto? Si vos hiciste algo sobre una parte común, en mi opinión no tiene prescripción porque es una infracción permanente. La prescripción es la posibilidad del derecho a poder reclamar de algo que por el transcurso del tiempo vos no accionaste, entonces si lo hiciste fuera de término está prescripto, es lo que dice ella. Mira, muchas veces, por lo general siempre las defensas que oponen a algo construido hace 30 años es el tema de la prescripción. Vos tenías derecho para exigirme esta modificación que yo hice dentro de mi unidad funcional, tenías un plazo de 5 años o 10, depende de la época que lo hayas hecho o que hayas hecho. No lo hiciste, al piste. Entonces te pide la prescripción. Y bueno, y ahí después está en la opinión de juez. Hay jueces que dicen que eso no está prescripto y otros sí. Eso es algo que es opinable. Hace poco me vinieron un caso interesante. Una unidad funcional tenía la facultad de la unidad funcional 1 poder hacer todas las reformas que quisiera y convertirla en varios locales. Y después de 30 años lo quiere hacer. Bueno, ahí no hay prescripción, porque eso es facultativo. No lo ejerció durante 30 años, está en el reglamento, lo puedo ejercer a partir de ahora, siempre y cuando no toque partes comunes. Por eso hay que ver el caso concreto. Pero la defensa habitual de quienes hacen modificaciones sustanciales sin autorización, inclusive en su oportunidad, es la defensa de prescripción. ¿Alguna pregunta más? Tema expensas extraordinarias, tema álgido para mí, para poderlo diferenciar. ¿Qué sucede? O sea, el caso sería así, ¿no? Viene una administradora, empieza a hacer una serie de gastos terribles, aumentan las expensas un montón. La asamblea con los 2/3 no estuvo, que es con el doble cómputo, así me enseñaron ustedes. ¿Qué pasa si esas expensas se siguen cobrando, se siguen haciendo cosas? Se le pregunta a la administradora que tampoco tiene matrícula, dice que es, pero no tiene matrícula, hablo de provincia de Buenos Aires, todas juntas. Entra y sale gente al consorcio sin estar debidamente registrada. Y van aumentando. Ella, por ejemplo, está apoyada en el Consejo de Propietarios, que yo sepa es facultativo. Es como que es la supuesta administradora, porque no es administradora, más esos 2 o 3 que la apoyan. Obviamente detrás de todo eso hay un gran negocio, porque siempre es el mismo el que le trae a los proveedores. O sea, es todo un combo esto. ¿Existe, que es lo que yo no sé, algún tope o dinerario, lo que fuera entre ordinaria y extraordinaria? Porque me hice esa pregunta y que, digo, yo no me la sé responder. Bueno, me metiste un variopinto. Que bueno, aparte van a hablar ellos, pero vamos a la verdad que no existe un tope. En realidad, ya te dije, por el 2048, si vos vas a los jurídicos, hay una ordinarización de las expensas, son expensas ordinarias. Algo que dijo Armando, el órgano de administración, es decir, el representante legal, que es el administrador del consorcio, pesa sobre él la obligación en persona del artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son las obligaciones del administrador. Yo les puedo asegurar que son una de las pocas actividades que están además regulado específicamente en el Código Civil y Comercial cuáles son las obligaciones de ellos. Y entre otras cosas están obligados a procurarse lo necesario para el mantenimiento del edificio. Es una obligación legal que tienen, y si no lo hacen, le pueden venir una multa porque lo denuncian en el registro de administradores por no cumplir con el artículo 2067. Entonces, el tema de ordinario o extraordinario no lo marca una suma de dinero. No, es más, de hecho, si vos vas al 2048, que yo le leí recién, le diría, mira, las expensas extraordinarias son solamente aquellas que fueron establecidas por una asamblea convocada
a tal fin. Es decir, si no fue convocada a la asamblea, desde lo jurídico es así. Después sí puede haber administradores que digan, bueno, mira, primero, para despedir, en el tema del despido que habló también Armando recién, hoy por hoy tenés el Código del 2015, que entre otras cosas en el artículo 2067 del Código Civil, y también cuando habla de asamblea, lo mismo en el Código, vos para contratar personal del edificio o para despedirlo necesitas que la asamblea lo decida. Entonces, con lo cual, ese despido tendría que ser tratado en asamblea de forma obligatoria. El tema es cuando tenés un despido con causa, viste, que con algo gravísimo que lo despedís y después que te avalen muchas veces la asamblea, porque si él se lo agarró en una situación delictiva, el encargado, ¿qué vas a hacer? No voy a convocar una asamblea dentro de 15 días, tenés que tomar cartas en el asunto y después convocás, ¿no? Pero lo que digo, por lo general, el tema de los despidos es tratado por la asamblea. Pero hay otras cosas que no. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los administradores en la práctica? Muchas veces, por cuestiones políticas, saben que los consorcios en definitiva es así, es la democracia, la mayoría y la minoría como en un país, que muchas veces las minorías no aceptan lo que quieren las mayorías, pero muchas veces cuando hay que hacer un gasto importante, un gasto extraordinario, llaman a una asamblea porque te van a mover te mueven el perímetro. Entonces ahí seguramente tengas una decisión de la asamblea, mira, vamos a tener que aumentar las expensas al doble, vamos a tener que hacer una cuota de recaudación extraordinaria porque hay que cambiar el ascensor. Ya está, ya el cable no alcanza, tenemos que cambiar la cabina, tenemos que cambiar. Entonces, por lo general esas cosas son por asamblea. Y jurídicamente pasan a ser extraordinarias. Y cuando no se hacen, que son pocos los casos, también existe una facultad del administrador si lo ve como extraordinario. Bueno, pero esto es algo que... Bueno, pero ojo, acuérdense, los administradores de consorcio están para administrar las partes comunes, no para administrar las relaciones locativas. Eso es un tema importante, por eso es importante lo que también decía Armando, el tema de los contratos. Bueno, si quieren una sola pregunta más y de otro participa. ¿Hay alguien? Bueno, porque siguen ellos. Se me ocurre que la única llave es la asamblea con los 2/3 y que ahí sí se decida y se establezca cuál es la extraordinaria. Para mí no hay otra salida, ¿no? Bueno, a ver, me hablaste del 2060, del doble cómputo, que las decisiones de asamblea se toman por mayoría absoluta con el doble cómputo, tanto de propietarios, de propietarios como también de superficie, en relación a superficie. De la totalidad del edificio, no de los presentes, porque muchos siguen pensando que las decisiones de la asamblea se toman por la mayoría de los presentes. No, a partir de ahí tenés que la comunicación a los ausentes y bla, bla, bla. A ver, la verdad, y los 2/3, ojo, que no necesariamente para que una expensa, porque estás hablando de los 2/3, no. Los 2/3 tienen que ver con otras cosas. Tiene que ver cuando vos querés hacer por ejemplo, tomar ciertas decisiones, de modificar una parte común, por ejemplo, o cambiar algunas cosas al reglamento de propiedad horizontal, no todas, porque algunas necesitas la unanimidad, o si le vas a sacar un derecho a una unidad funcional, necesitas el consentimiento de ese que le vas a quitar un derecho. Entonces, los 2/3, no necesariamente porque vos necesitas una mayoría especial para que la expensa sea ordinaria o extraordinaria. El código simplemente lo que te dice es que tiene que ser tratado para que jurídicamente sea extraordinaria, tiene que ser tratado por una asamblea que la convalide como tal. Así que bueno, gente, bueno, vamos, perdón. ¿Conservación de fachada, la ex 257? Sí. No, bueno, la conservación de fachada es un tema interesante. Primero porque es una obligación legal, el administrador por el 2067 está obligado a cumplir con toda la normativa nacional, tributaria, laboral y leyes locales. La ley de fachada es una. Por lo general en fachada se llama a asamblea, y la asamblea toma la decisión. A ver, porque son gastos importantes, ¿no? Son gastos importantes. Tiene que ver con la conservación del edificio. Y de ahí vas a tener las dos corrientes. Los que te dicen, bueno, mira, la fachada del edificio, el inquilino también en definitiva es de donde vive, la está utilizando y justo le cayó a él. Como de pronto la reparación en una unidad funcional 3 por una filtración del sistema de caños del cual también se vale el inquilino. Bueno, si vos me decís a mí, si esos temas por lo general se tratan en asamblea porque son gastos importantes y para mí sería un gasto extraordinario, pero es una opinión. Bueno, y ahora sí, la última, porque uno levantó rápido la mano, creo que por acá, y sigue el cumpleañero con Armando. No sé cuál de los dos.
Bueno, también con el tema de expensas ordinarias y extraordinarias, a mí me pasa al revés, de pensar cuál es extraordinaria, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algo clásico como es el mantenimiento de la fachada del edificio, está por ley que se hace cada cierta cantidad de años de manera regular, y muchas de las cosas que uno dice de los arreglos esporádicos que se hacen, como cambiar el motor del ascensor, son parte también del mantenimiento del edificio, inclusive la renovación de fachada, de la entrada del edificio, que uno puede decir son mejoras, pero otro puede decir no, es parte del mantenimiento que cada 20 años hacemos del edificio, y por ahí el inquilino está 10 de esos 20 años. Entonces, esto parte de la duda de cómo se maneja. Coincido, esto es lo que vos dijiste del 2048. El 2048 todo lo mete en mantenimiento, inclusive hasta también el recambio sería ordinario. Pero bueno, también en definitiva es una atribución, una facultad que tiene el órgano asamblea, que es uno de los órganos de la propiedad horizontal. Entonces lo que ustedes tienen que quedar en la cabeza es, miren, en definitiva quien decide si es extraordinario o no es una asamblea que se convoca a tal fin. Y es cierto que en cuanto a la fachada, si un edificio tiene una buena historia clínica y está bien conservado, se tiene que hacer periódicamente, pero bueno, ahora sí, si el edificio está detonado, ahí es otra cuestión. Así que bueno, muchas gracias, ha sido un gusto, y que siga Alejandro y Armando, todos ustedes. Bueno, Jorge, muchas gracias. Clarísimo el tema. Gracias al Colegio Profesional Inmobiliario por la invitación. Como dijimos al principio, desde la Cámara es realmente un orgullo y un lujo poder compartir con ustedes. Tienen una sede hermosa, así que es la primera vez que me toca participar acá. Realmente estoy muy, muy contento. Gracias a ustedes por sumarse, a los que están conectados también desde el canal de YouTube. Hubiera sido realmente un bajón en el día de mi cumpleaños si no venía nadie además, así que bueno, gracias realmente por sumarse. Básicamente a mí me interesa contarles un poco cómo se regula la actividad de los administradores y administradoras de consorcio en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar una pincelada también en lo que es la provincia, pero digamos el foco lo vamos a poner en la Ciudad de Buenos Aires. De los presentes, ¿quiénes son administradores o administradoras? Hay uno, de consorcios. Dos, bien. Bueno, los compadezco, bienvenidos al mundo. ¿Cómo? ¿No trabajás como administradora? Bueno, ahora vamos a ver un poco, porque más allá de ellos que están en la actividad, o que están, digamos, pueden ejercer, también es una actividad muy relacionada con todo el mundo inmobiliario. A nosotros, a los administradores, muchas veces nos piden o nos invitan a hacer el trabajo de los inmobiliarios, y también a los inmobiliarios muchas veces los invitan a administrar. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Muchas veces los invitan también a administrar los consorcios. Entonces la idea es contarles un poco cómo funciona esto. Si el día de mañana les interesa sumarse a esta actividad, que sepan un poco cuál es el marco. Pero también cuando interactúen con un administrador, que conozcan cuál es un poco todo el bagaje que tiene esto y cuáles son las reglas que nos ponen ciertos límites. Permiso, ¿dónde pasabas esto? ¿Apunto allá? Ahí va. No, ahí me fui. Bien. Bueno, les cuento un poquito la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Nace en el año 1951, justamente a raíz del surgimiento de lo que fue en ese momento la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 13.512, que actualmente ya fue derogada y reemplazada por el Código Civil y Comercial. ¿En qué consiste esta ley? Básicamente, la Ley de Propiedad Horizontal, en nuestro país no existían departamentos como los conocemos hoy, o cocheras, cuyo nombre técnico son unidades funcionales, sino lo que había eran edificios completos que eran
todos de un solo propietario o en condominio con distintas personas, solían mismo una familia construir un edificio y los departamentos que tenían los afectaban a la renta, entonces era un único dueño de todo el edificio que alquilaba los departamentos que había en esa época. Obviamente, llevémonos a esa época de nuestro país, eran edificios de no más de 3 o 4 pisos, salvo raras excepciones, ¿sí? ¿Esto qué hacía? Que no hubiera demasiadas reglas. El propietario era uno, decidía qué arreglos hacer en los edificios, el mantenimiento, si se rompía los pocos edificios que tenían en ese momento un ascensor, lo arreglaban o no, digamos, pero era mucho más sencillo a la hora de tomar las decisiones. Surge esta ley 13.502 en el año 1948 y lo que hace es permitir que los edificios que hasta ese momento no podían hacerlo, puedan estar afectados al régimen de propiedad horizontal y subdividirse en unidades funcionales. Y existe esto que comentaba recién el doctor, las partes propias y las partes comunes, ¿sí? Hace esa distinción, nace con el dictado de la ley. ¿Esto qué permite? Bueno, un boom a lo que es la inversión, el acceso a la vivienda. No era lo mismo en aquel momento poder acceder a comprar todo un edificio a que yo pudiera comprar un departamento con mi familia. Entonces genera también todo un movimiento hacia las ciudades, impulsa la construcción y obviamente todo un cambio en el estilo de vida de las principales ciudades de nuestro país, obviamente con Buenos Aires a la cabeza. La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal nace en el año 1951, muy poco después del dictado de esta ley. Justamente los principales inmobiliarios de la época, que eran los referentes, que empezaban, claro, quienes alquilaban, lo que yo les contaba, que alquilaban esos departamentos a los dueños de los edificios, era el primero a quien acudían los dueños de esos edificios para que los administraran, ¿sí? Nace la figura del administrador, nace la figura de las expensas, no nace en ese momento el Consejo de Propietarios, es una figura que se va incorporando a través de los reglamentos de los consorcios y la práctica hace que los reglamentos lo mencionen y después la modificación, o sea, el Código Civil y Comercial sí lo incorpora ya como un órgano del consorcio. Entonces los principales referentes generan este espacio de encuentro que fue nuestra Cámara, donde empezaban a debatir muchas situaciones que se presentaban, esto de partes propias comunes, le corresponde al consorcio, le corresponde al propietario, obligaciones del administrador, nuevas normativas que van surgiendo, o sea, ustedes imaginen que esto va de la mano con los cambios sociales, los cambios tecnológicos que se van dando. Yo les decía, en un principio era raro ver edificios de aquella época con ascensores. Hoy en día pensemos que un edificio sin ascensor prácticamente no existe en el mercado, salvo raras excepciones. Ni hablar de sistemas de calefacción, de agua caliente. No sé si sabían que las calderas, muchas en aquella época funcionaban con petróleo. Hay todavía en algunos edificios antiguos en la vereda una boca de metal donde por ahí cargaban el petróleo que inyectaban a las calderas de calefacción. Nosotros teníamos un consorcio en Montevideo y Santa Fe que tenía todavía toda la estructura, obviamente fuera de uso. Bueno, todo esto va cambiando con el tiempo y requiere normativa que lo acompañe, requiere especialistas que estén en el tema en el día a día para que puedan asesorar a los legisladores, asesorar a los administradores que van surgiendo, porque esto masivamente empieza a crecer y empieza a demandar el mercado muchos administradores y administradoras. Entonces, en algún lugar era necesario formarlos, brindarles asesoramiento, que alguien pudiera evacuar estas dudas que se presentan y que se siguen presentando al día de hoy. Esta discusión de partes comunes y partes propias tiene más de 70 años de discusión y la seguimos discutiendo al día de hoy, a pesar de lo que dice el Código Civil y Comercial. Con lo cual, nuestra Cámara nace básicamente con este principio. Uno de los últimos desafíos que nos tocó enfrentar, todos recordarán, marzo del 2020, plena pandemia. El eslogan de aquel momento era quédate en casa, ¿sí? Los que vivían en una casa, fantástico, pero los que vivían en edificios, obviamente demandaban mucho más del consorcio, mucho más de las partes comunes. Empezaron obviamente a necesitar los edificios que tenían terrazas, parques, amenities, piletas, Zoom. Todo eso empieza a generar realmente un revuelo enorme. Yo me acuerdo que muchas veces lo cuento, en los edificios había gente que iba a hacer ejercicio a las escaleras. O sea, el ejercicio de la semana era subir y bajar al 8º piso y claro, había quienes se quejaban con el administrador. Mire, sancione a este vecino que está haciendo gimnasia en las escaleras. Bueno, ¿qué hace el administrador frente a estas situaciones? Obviamente había mucho que analizar. Asambleas virtuales, gran discusión que hubo en el mundo de la propiedad horizontal, si eran válidas o no. Bueno, todo esto es un poco
el foco que tiene nuestra institución, a la cual desde luego cada uno de ustedes o bien puede asociarse, los que son administradores, los inmobiliarios también pueden hacerlo, o de manera particular si necesitan alguna consulta, obviamente hay asesores como por ejemplo el doctor Irigoyen y muchos más que pueden evacuar esas consultas. A ver si pasamos a la siguiente, ustedes lo pueden, ahí va. El anterior, por favor. Ahí va. Bueno, vamos de lleno a la Ciudad de Buenos Aires, marco normativo. A partir del año 2002 se dicta la Ley 941, es una ley exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, que regula toda la actividad de los administradores y administradoras. Ya hoy en día nadie puede administrar un consorcio en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco en la provincia, pero en la Ciudad de Buenos Aires sin estar previamente matriculado, ¿sí? Este es un registro que se crea, la propia ley lo establece dentro de la órbita de la Dirección de Defensa del Consumidor. El consumidor es una figura que se incorpora con rango constitucional a partir de la reforma del año 1994 que tuvo nuestra Constitución, con lo cual le da una impronta y una importancia a la figura del consorcista que lo equipara con la del consumidor y todos los derechos que alrededor de eso protege. Por eso es importante entender que al estar dentro de esta órbita de defensa del consumidor hay reglas de la actividad de los administradores que van más allá de las propias de la propiedad horizontal, ¿sí? Esto de alguna manera se complementa todo lo que es las reglas de la defensa del consumidor con las reglas de la propiedad horizontal. Bueno, es obligatorio, como les decía, y tanto para los gratuitos como para los onerosos. El que quiera administrar de manera gratuita su propio edificio, igualmente se tiene que registrar con un régimen un poco más flexible. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, requisitos. La documentación que se debe acompañar, esto es todo un trámite digital a través de clave ciudad de Buenos Aires. Acompaño inscripción en ARCA con mi actividad. Tengo que obligatoriamente realizar un curso de capacitación que tiene una carga mínima de 60 horas hoy en día. Nuestra Cámara es uno de los que los dicta y otras 13 instituciones más que también lo dictan. Hay que acompañar certificado de juicios universales, certificado de antecedentes penales, certificado de libre de deuda de morosos, alimentarios, un certificado de curso de basura cero, donde los administradores nos capacitamos sobre todo lo que tiene que ver con el reciclaje de basuras en los edificios. Con eso se ingresa toda la documentación. Recientemente se introdujo un nuevo requisito que es un examen que debe rendirse ante las autoridades del Registro Público de Administradores y con eso se inscriben ya de manera gratuita y ya pueden administrar. Existe también un curso de actualización anual y anualmente se debe renovar la matrícula cada administrador y administradora. Todo esto es información pública que si ustedes acceden a la web del Registro Público de Administradores de la Ciudad pueden consultar por número de matrícula o quit si el administrador tiene matrícula vigente o no. Sí, inclusive si tiene sanciones, que es ahora otro tema que vamos a ver. Siguiente, por favor. Básicamente la Ley 941 establece las obligaciones del administrador. Digamos que prácticamente un 90% de la ley se basa en las obligaciones que debe cumplir. Lo hace de una manera muy amplia, después léanlo, es el artículo 9 de la Ley 941, que ya tuvo 3 reformas desde el año 2010, que fue reglamentada hasta ahora, pero básicamente le exige al administrador conservar y mantener las partes comunes, le exige al administrador ejecutar las decisiones tomadas por asamblea, le exige cumplir con toda la normativa legal vigente, Código Civil y Comercial, Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Seguridad e Higiene. Entonces los administradores, a partir de lo que establece esta ley, tenemos un abanico de obligaciones muy importante y la realidad es que muchas veces, digamos, va a contramano de la realidad de los consorcios, ¿sí? Ustedes piensen que de alguna forma se utilizó esto como un embudo, ¿sí? Como era muy difícil obligar a los consorcios, evidentemente, y ponerles la responsabilidad en la cabeza, es mucho más sencillo controlar a través del administrador
Y esta obligación de conservar y mantener partes comunes, en definitiva, es una obligación del consorcio. El administrador no es el dueño de la cosa, como decíamos recién, es el consorcio, son los propietarios. Pero bueno, en cabeza del administrador está esa obligación, por eso es que muchas veces el administrador debe tomar decisiones y actuar y recaudar expensas, realizar contrataciones, justamente para cumplir con estas obras, porque cualquiera de los propietarios o inquilinos de ese consorcio lo pueden denunciar por haber incumplido con su obligación. Pasemos, por favor, a la siguiente. Gracias. Documentación. También esta ley establece distintas formalidades para la documentación. La liquidación de expensas tiene que cumplir un formato obligatorio, tiene que contar con recientemente unos códigos QR con el acceso a la documentación del consorcio, al reglamento. Hay un formato obligatorio también para lo que es el recibo de las expensas. No se puede hacer un recibí simple, tiene que haber un formato definido. Obligaciones respecto de los libros que debe llevar. Hay, además del libro de actas y libro de administración, hay un libro de registro de propietarios, donde deben constar todos los propietarios y los datos de ellos. Hay un libro de registro de firmas de propietarios, que es otro distinto, donde los propietarios dejan registrada su firma. Y ese libro se utiliza en las asambleas de consorcio para cotejar que los poderes que se presenten coincidan con la firma del propietario. Y de esa manera evitar los costos de certificaciones o legalizaciones de los poderes. Y después, bueno, documentación legal, como les decía, todo lo que tiene que ver con seguros, etcétera, todas obligaciones que también debemos cumplir los administradores. Pasamos, por favor, a la siguiente. Gracias. Bueno, si existe una obligación, debe haber un medio también para exigir que se cumpla esa obligación. No tendría ningún sentido establecer que el administrador debe, y si no lo hace, bueno, no pasa nada, no. Hay un sistema de denuncias que también lo regula la propia ley 941, que legitima, o sea, que le da el poder de denunciar al administrador tanto a los propietarios como a los locatarios. Locadores y locatarios en forma individual, simplemente acreditando con un contrato de locación, con una factura de servicios públicos, una boleta ABL, se presentan y uno solo, pueden ser 500 unidades, pero uno solo que decida denunciar al administrador, hoy en día lo puede hacer, y por cualquiera de los puntos que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Falta de conservación de partes comunes suele ser el gran embudo de las denuncias, porque claro, es un término bastante amplio, y si uno va a los edificios difícilmente encuentre alguno que esté realmente en condiciones de conservación. ¿Qué se puede denunciar? Bueno, lo que se puede denunciar es todo lo que indica la ley, como les decía, conservación de partes comunes, todas las obligaciones del administrador, si no llamó a asamblea. Punto súper importante, el tema del mandato, que lo hablábamos hace un rato también. El mandato del administrador tiene una vigencia de 1 año. Dentro de ese año debe convocar a la asamblea de propietarios para someter a consideración la renovación o no. Si no lo hace, ya de por sí es una infracción a la ley, ¿sí? Bueno, desde luego, administrar sin estar matriculado es la principal infracción que establece esta ley. El procedimiento es un trámite online donde el consorcista ingresa la denuncia. Es un formulario donde va marcando cuáles son los puntos en los cuales denunció y eso abre un proceso. El proceso tiene un primer paso que es una audiencia de conciliación. Es una audiencia que hoy en día se realiza de manera virtual, donde es obligatoria la participación del administrador y participa el denunciante, el denunciado que es el administrador o la administradora y un audiencista del área de defensa del consumidor. En ese momento las partes presentan el conflicto, si logran llegar a un acuerdo se cierra con un acta, obviamente el acta esa forma parte del expediente y una vez acreditado el compromiso, supongamos que el compromiso es reparar la terraza, reparar el caño, convocar asamblea, el denunciado acredita haber cumplido y el tema se cierra ahí. Si no hubo un acuerdo, porque en la instancia de la audiencia no lograron conciliar, avanza el proceso legal. Y ahí la autoridad va a ser la que le va a notificar al administrador denunciado la imputación de la falta que se le atribuye.
Entonces le van a decir, según la denuncia de fulano de tal, usted incumplió con tal inciso y tal inciso de la ley 941, artículo 9, por tal y tal motivo. Tendrá un plazo de 15 días para presentar el descargo. Y el administrador ahí presenta el descargo diciendo, no, mire, yo no incumplí, acá hay fotos, acá hay un presupuesto, acá hay un acta de asamblea donde yo el tema lo traté y se decidió tal o cual cosa. Esto es todo un trámite digital, obviamente, ¿no? Este proceso llega a un punto final que es la resolución, donde la autoridad administrativa, el director de defensa del consumidor, determina si hubo o no un incumplimiento y en ese caso si aplica o no una sanción, ¿sí? Esa resolución puede ser apelable, se puede ir a la justicia civil, lo que pasa que implica ya un proceso legal con intervención de abogados, con otros costos distintos de este trámite administrativo que es, en principio, gratuito. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, el régimen sancionatorio. Si al administrador la resolución determina que incumplió con la ley y se lo sanciona, hay una escala que va desde el apercibimiento hasta la exclusión del registro. El apercibimiento se va a dar en caso de que no haya reincidencia, o sea que sea un administrador que no tenga sanciones previas. En el caso de que sean cuestiones meramente formales, por ejemplo, omitió colocar un número de quit, omitió colocar una póliza en la liquidación de expensas, el recibo de expensas no tenía el formato que debía tener, digamos, todas cuestiones que no hubieran generado algún tipo de perjuicio económico patrimonial. Después hay un rango de multas bastante amplio, como verán ahí, que está determinado en unidades fijas. Esto estaba previo a la última reforma de la ley, establecido según la escala de sueldos de los encargados. O sea que vos partías de la primera sanción, no había apercibimiento, o sea, cualquier infracción arrancaba del sueldo de un encargado, hoy en día está cerca de 1 millón de pesos el sueldo bruto, hasta, no me acuerdo si eran 20, 25, bueno, era realmente una locura. De esta manera, como se modificó, sigue siendo un rango muy alto, porque imaginen ustedes que acá se parte una multa de 500.000 pesos por menor que sea, si hubo ya un incumplimiento y no aplica el apercibimiento, hasta cerca de 35 millones. Creo que son estos los valores actualizados, habría que chequear con el valor de la unidad fija. Después, bueno, en el siguiente rango la suspensión, que puede ir hasta 9 meses, el administrador puede estar suspendido en su matrícula hasta 9 meses, y por último la exclusión, de modo que ya no puede volver a ejercer la actividad, ¿sí? Este es un poco el panorama como está planteado el esquema de la regulación de la actividad de los administradores en la Ciudad de Buenos Aires. La siguiente, por favor, creo que ya hablamos de lo que es la práctica, ¿no? Pasamos ahí. Gracias. En la práctica, o sea, todo esto que yo les contaba recién, digamos, tiene muchos matices y viene funcionando desde hace más de 15 años, ¿sí? Con lo cual, hay muchos casos en los que se ha sancionado a administradores que realmente debían ser sancionados y muchos otros donde por meras formalidades se aplican multas que son muy elevadas. Entonces, creemos, y creo que esto es compartido por gran parte de los actores de la propiedad horizontal, que esta ley requiere una reforma. De hecho, se está trabajando en un proyecto. Obviamente es difícil conciliar las posturas de todos los que intervienen en esa mesa, pero se está trabajando en una reforma porque evidentemente esta ley requiere ser reformada. Lo que yo siempre digo es qué bueno sería que un día uno pueda ver que el administrador sancionado es el malo, y el que no tiene sanciones es el bueno. Hoy en día la realidad es que muchos de los sancionados terminan estando de esa manera porque por meras formalidades o por muchos propios conflictos que se dan en la vida de la propiedad horizontal terminan recibiendo una denuncia y esa denuncia termina manchando su legajo, ¿no? Entonces, reitero, qué bueno sería saber que el administrador sancionado es el malo y el otro es el bueno. Armando Caputo, quien comparte la comisión directiva conmigo en la Cámara, tiene mucho más experiencia en esto que yo y trayectoria, así que la idea es que Armando puedas comentar un poco cómo esto funciona en la práctica y algún caso de tu experiencia personal que puedas sumar. Bueno, gracias a este lugar que de alguna manera, como dije en el comienzo y como dijo Marta, formo parte
de las dos partes, ¿no? Porque tengo el aspecto inmobiliario y el aspecto de administración. Pero volviendo a lo básico, que sería lo que es la experiencia, y me tengo que remitir a la ley 941, yo entiendo que es una ley que debería derogarse porque tiene un efecto confiscatorio y recaudatorio, y el único perjudicado es el que ejerce la profesión. Como dijo la señora recién, no estaba inscripta tal o cual cosa, con lo cual los controles se hacen con los que están inscriptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sale a cazar en el zoológico, no se sale a cazar en la jungla. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que muchas veces, al aplicar la ley 941, genera que el administrador está expuesto a situaciones que muchas veces no puede llegar a dominar. Porque por más que nosotros después presentemos el descargo, el gran problema de esta ley implica de que ese descargo nunca alcanza, porque yo lo considero como las fotomultas. Esta es un poco la realidad de la cosa. Partimos desde una base que tiene que ver con la denuncia. Más allá de que acepto que cualquier persona puede efectuar una denuncia en tanto y en cuanto tenga los elementos, porque el hecho de haber omitido un número de factura o haber omitido un código final de quit erróneo no significa la muerte de nadie. Solamente los denunciantes seriales, que son los que forman parte en los consorcios, son los que llevan adelante esto. La denuncia que se toma bajo un múltiple choice, donde muchas veces el denunciante va a denunciar tal o cual irregularidad y la persona que lo atiende, y ya que estamos, el ya que estamos lo conocen, ¿no? Marcamos y total, después hay que descargarse todo. Si bien ese después, ya que estamos, se puede llegar a ir sacando del reclamo, el proceso arranca mal, porque no hay capacidad en la persona que recibe las denuncias. Muchas veces nosotros esto lo hemos hablado a nivel de comisión en lo que es defensa al consumidor. Además, las multas y las aplicaciones que se tienen, es lo mismo Coca-Cola que un administrador que pueda tener 15 o 20 edificios en administración. Por eso digo que nosotros tenemos que pensar en que esta ley debe modificarse, pero no para fomentar el mal, sino para beneficiar al que hace las cosas bien. Alguien habló recién sobre la ley 257. La ley 257 ha sufrido modificaciones y se ha transformado en la 6116, en la cual, en la 257 originaria, la responsabilidad del consorcio del administrador se circunscribía específicamente a una póliza de seguro y al profesional interviniente de primera categoría, arquitecto o ingeniero, presentara el famoso informe que se hacía mediante fotografías. Y la gente a veces decía, si acá no vino nadie, no, porque se fueron a la vereda enfrente, sacaban la foto y veían los puntos donde tenían que modificarse. Esto trajo aparejado que no es que la ley 257 obligaba a hacer un mantenimiento de fachadas, sino que de acuerdo a la data del edificio, cuanto mayor era el tiempo, era menor la periodicidad en la cual se debía presentar los certificados. Entonces, ¿qué pasa? En determinado momento se exigían que todo lo que fueran hierros expuestos o desprendimientos se tratara en general. Y si bien en un principio fue mal llamada ley de los balcones, involucraba todo el perímetro de medianeras, pozos y contrafrentes. Luego eso se fue descartando porque los costos eran prácticamente imposibles de que eso se pudiera resolver. Cuando interviene la modificación de la ley 257, tienen preponderancia los colegios que cubrían a los profesionales, ingenieros y arquitectos. ¿Por qué? Porque nadie podía vislumbrar
qué podía pasar en un edificio cuando extendían un certificado y decían tiene vigencia hasta 10 años, 15 años o lo que fuera. Al incorporarse la 6116, de alguna manera hacen responsable al consorcio y por ende al administrador de que cualquier irregularidad que se presente, llámese rajaduras o es muy común ver desprendimiento de mampostería en los balcones y demás, deba ser denunciado nuevamente y deba ser tratado. Muchas veces, o siempre, el administrador propone, pero no dispone. Y muchas veces las multas y las acciones que se cumplen se le aplican a la cara visible, al lobo que estaba en el zoológico. Entonces, a ver, acá nosotros lo que entendemos que la actividad se ha vuelto de alguna manera como algo, hasta yo diría que peligroso, porque la desproporción entre la multa no guarda relación con lo que puede percibir un administrador en concepto de honorarios. Hay gente que, por ejemplo, en determinado momento no puede hacer frente a soportar las multas que se proponen. De hecho, que de una colegiación que se llegó, no colegiación, a una inscripción que se llegó en el registro que estaba alrededor de 15.000, 16.000, se redujeron ahora a prácticamente 5.000 menos, es decir, ya hay cada vez menos gente que ejerce la profesión porque cada vez el riesgo es mayor y siempre termina cayendo la responsabilidad en el administrador. Yo vengo de una escuela donde aprendí que el manejar una propiedad representa manejar el esfuerzo de toda la vida de toda una familia, porque no es una camisa que pasé por un lugar, me hice un 7 en la camisa, voy y me compro otra. Con lo cual, toda la dedicación que hay que ponerle nunca va a ser suficiente. Y nunca es reconocido. A nosotros nunca nos llaman para saludarnos. Yo creo que en 48 años de profesión, si me llamaron 5 veces para agradecerme es mucho. No lo necesito tampoco, pero creo que es un poco base a la cosa. Y todos están para el reclamo. Y muchas veces el reclamo no lo puede uno terminar de cumplir. Porque por eso digo que uno propone, pero el que dispone es otro. Yo soy un apasionado de lo que es la propiedad horizontal, y a veces en las charlas que digo, tengo un latiguillo que, dada la cantidad de responsabilidades y obligaciones que tiene un administrador, siempre digo que nos hace falta una materia para recibirnos de Dios, porque es todo lo que tenemos que saber hacer. Ah, usted lo debía hacer, usted lo tenía que hacer, ¿por qué no me lo dijo? Todas esas cosas hacen que termine la responsabilidad y que genera un desgaste. Y como todo, se van produciendo desgastes y hoy el tratamiento con la gente se hace muy difícil. Yo creo que debe ser una de las actividades más difíciles que hoy tenemos que soportar. Más allá del temple o de la cosa que uno pueda tener. Yo tengo formada una sociedad de tipo familiar en la cual me veo un poco reflejado en mi hijo, que hoy tiene la paciencia que yo tenía y que hoy ya no tengo. ¿Por qué? Porque el desgaste me gastó. O sea, esta es la situación. Entonces, la actividad muchas veces requiere una dedicación que a veces no se le puede dar. Todos los sistemas que se han implementado son todos muy lindos, está todo muy bien, pero hay una sola realidad, y que es el trato directo. El consorcio para un administrador, cuando se le transforma en una lucecita roja, es señal de peligro. Uno a veces tiene que conocer. No puedo pretender conocer, si tengo un complejo habitacional de 300 unidades, conocer a los 300. Pero sí necesito tener un panorama general de todo lo que es. Muchas veces a través de mi trayectoria, yo he compartido momentos buenos, momentos malos, casamientos, cumpleaños, velorios, con gente consorcios que uno ha tenido 20 y pico de años y que se han mantenido.
Y un certificado de libre deuda que hoy uno tiene que firmar puede ser el certificado de defunción de ese consorcio, porque el que vino es un revolucionario y que, como todo nuevo, pretende hacer modificaciones de todo tipo, y al que reemplazó era una persona en la cual era componedor, era contemplativo, y bueno, esos son los riesgos que cada uno tiene. Yo lo que digo es que soy un defensor de la propiedad horizontal. Me considero una persona en la cual, y trato de inculcar a todos los que de alguna manera puedo llegar a plantearle cuál es la situación, es esto. Y sigo sosteniendo que en la medida que podamos lograr, como bien decía Alejandro, estamos trabajando en un proyecto para modificar la ley 941, porque en definitiva lo que nosotros tratamos de buscar es la profesionalización de la actividad. Así como Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, que originariamente somos la CAPAI, que es y actividades inmobiliarias, formamos parte de la fundación de este colegio, en la cual por distintas situaciones el rubro de la propiedad horizontal no lo logró todavía. Se está trabajando en un proyecto de colegiación en Santa Fe que seguramente será la punta del iceberg como para poder seguir avanzando. Así que bueno, la problemática de la propiedad horizontal es muy grande. Yo digo que yo lo pude haber ayudado con mi profesión a Vacarezza a escribir muchos sainetes, para los que tienen mi edad y saben quién fue Vacarezza, porque realmente es un consorcio, es una fuente inagotable de situaciones que se dan. Por suerte es una actividad que sigue estando. Creo que la relación que podemos tener como colegas de alguna manera va a ser importante, y en definitiva estamos manejando todo dentro de un mismo sistema. Como les dije cuando yo hablaba en el tema de los alquileres, sería importante, así como nosotros, por ejemplo, como Cámara, fuimos a buscar a través del Colegio de Escribano una unificación con respecto a la conformación de un certificado de libre deuda, también sería bueno que entre la Cámara y Cuxiva podamos armar algo que nos permita tener, en el caso de los alquileres, algún patrón que nos permita poner ciertas normativas que sean, digamos, comunes. Después cada uno tratará de ir manejando. Como decía Jorge, de cada caso, con el 2048 también, en el caso de qué es una cosa y qué es otra, muchas veces va a depender de la cintura política que cada administración pueda tener como para poder ir manejando las cosas. Es muy fácil decir, no, esto no es del consorcio. Ustedes lo van a notar hoy cada vez más, pero no es así, porque cuando la gente después denuncia, termina ganándolo y el perjudicado es el consorcio. Y acá lo que tratamos de buscar es que el consorcio funcione. De mi parte, yo les agradezco. Y bueno, como Cámara estamos a disposición con el grupo de asesores que de una forma u otra formó parte. Y bueno, creo que la unión hace la fuerza, entonces en la medida que podamos tener un intercambio de opiniones nos va a fortalecer a todos, cada uno en la actividad que nos toque representar. Y si ustedes como inmobiliarios en algún momento se les presenta algún inconveniente, saben que pueden recurrir a la Cámara como para tener una opinión más y saber que en conjunto podemos llevar adelante algo que es en beneficio de todos, para lo cual trabajamos y nos esmeramos para que la cosa funcione bien. No tengo mucho más. Bueno, gracias Armando, gracias Alejandro. Que ahora vieron esto de la reforma laboral que se está hablando y también de la colegiación, que parece que quieren que deje de ser obligatorio y van a generar una matrícula, que hay un proyecto ahí dando vueltas. Bueno, vean. Primero, los colegios, para mí, profesionales, son muy importantes, primero porque para el Estado tiene costo cero. Y siempre detrás de un registro público de la actividad que sea, lo que hay es gastos, burocracia, y lo que es peor, fíjense que ellos
no tienen colegio. En Santa Fe se está intentando hacer un colegio de administradores y hoy por hoy estamos hablando de sanciones que encima te juzgan personas que no conocen la actividad. Entonces, también ustedes como matriculados y yo también en el Colegio Público de Abogados, es hora de valorar esto de la colegiación. Si quieren, abrimos a preguntas, si tienen para ellos. El que tenga alguna pregunta, la contestamos y si no, damos por terminada la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto.